Ya hemos hablado en el canal sobre lo corpóreo, la incompletud, el canibalismo, lo titánico, el gigante en el espacio, el cuerpo que se expande infinitamente como parte de la estética grotesca en relación con Shingeki no Kyojin. Todas estas cosas han dotado de nuevas perspectivas, o al menos eso espero, a la grandiosa obra de Isayama. Nuevos significados y, quizá, una mejor forma de disfrutarla por ser fiel a una estética y tener relación con obras antiguas medievales. En este video no habrá spoilers aún del manga, pero lo que sí veremos son dos temas interesantes que también hacen sobresalir este manga anime: el combate y la hibridez o deformidad de algunos titanes. Ambos temas también vistos desde sus características grotescas: rupturas, dislocaciones, aplastamientos, formas animales, híbridos, entre otras. Bienvenidos a la tercera parte de Shingeki no Kyojin y lo grotesco. Bienvenidos a Tenshin Rewriter, donde analizamos anime, manga y juegos a partir de las teorías literarias para dar a conocer lo que las hacen increíbles. La estructura narrativa, los personajes, diálogos, entre muchas cosas más. Recuerda que si te gusta el contenido, puedes apoyándome dándole like, compartiendo y suscribiéndote. Sin más por el momento, empecemos. El combate, la brutalidad de los cuerpos. Como casi cualquier otro shonen, los combates suelen ser un aspecto importante dentro de la obra de Isayama. Como lo mencionamos en el video anterior, a partir de su gusto por dibujar el cuerpo humano desde su desnudez, interior, deformidad e incompletud, logra un estilo único en sus combates, sobre todo cuando hablamos de peleas entre titanes debido a sus capacidades físicas. Empecemos con las características narrativas que hacen posible un combate lleno de acciones y reacciones grotescas. En primera, tenemos en un principio un mundo con pocos avances tecnológicos. Por lo tanto, las armas de fuego son limitadas y el combate se limita a cañones y cuchillas, lo cual nos da ataques que pueden destrozar, aplastar o rebanar los cuerpos. Esta ausencia de armas avanzadas da pie a la brutalidad. En segunda, no existen habilidades, entre comillas, fantásticas. Todas las que existen tienen que ver con lo corpóreo, y por lo tanto, nuevamente el combate no puede sino terminar en contusiones, cuerpos heridos, desgarrados, aplastados y un largo etcétera. En tercera y quizá la más clara es precisamente la presencia e importancia de los cuerpos, sobre todo de los gigantes. Estas entidades, debido a su tamaño, no usan armamento, aunque sí pueden utilizar cosas que les rodean como armas improvisadas, y por lo tanto existe esta presencia de brutalismo en los combates en los que están implicados. Esta brutalidad no es sino una extensión más del cuerpo y de lo grotesco. El daño siempre es contundente, e incluso, debido al tamaño, pueden llegar a ser aplastante y demoledor. El cuerpo se convierte en una máquina de destrucción inmensa, pero no la que concebimos en nuestra realidad como una bomba, o como en otros shonen donde los poderes fantásticos crean energía o crean catástrofes, sino que es una máquina corpórea que destroza otros cuerpos y el espacio mismo. Por lo tanto, las extremidades de los titanes los llevan a lo salvaje en combates llenos de brutalidad que se sirven de lo grotesco para expresar la fuerza, la furia, el terror, la miseria, la finitud de la humanidad y la vida. Y como lo hemos hecho con anterioridad, esta característica latente en Shingeki no Kyojin la podemos encontrar en la narrativa desde hace mucho tiempo, incluso antes de la literatura medieval. Estamos hablando de obras como las más antiguas epopeyas y mitologías donde abundan personajes increíblemente poderosos con capacidades hercúleas que a través de su fuerza logran derrotar a sus enemigos de formas tan grotescas como lo vemos en el manga de Isayama. Lo anterior debido a que, como lo habíamos mencionado, la ausencia de tecnología daba paso a gran cantidad de combates cuerpo a cuerpo. Y aún siendo con armas como espadas, jabalinas, arcos y flechas, las descripciones debido a la concepción de los actos como una representación fidedigna de la fuerza y la destreza del campeón, reflejan de una manera brutal el acontecimiento. Tal y como lo describe Bakhtin, la epopeya de la antigüedad y la Edad Media, así como la novela de caballerías, no eran de ningún modo ajenas a la concepción grotesca del cuerpo. El cuerpo despedazado o las descripciones anatómicas detalladas de heridas y golpes son harto corrientes. Estas pinturas de heridas y de muertes violentas se tornan incluso canónicas bajo la influencia de Homero y Virgilio. Sin ir muy lejos tenemos a Hércules, incluso a Zeus al derrocar a su padre. Incluso tenemos la empresa que realizó Gilgamesh, héroe de la mitología mesopotámica, siendo su epopeya la más antigua conocida hasta la fecha.
pero quiero mostrarles unos ejemplos de una de mis epopeyas favoritas, y como no podría ser de otra manera, de mi personaje preferido, Bhima, del Mahabharata. Bhima, en resumen, es el yoyos de sus hermanos. Sobresale de entre ellos por su físico y su tremenda fuerza, que es capaz de hacerle frente a Rakshasa, semidios dentro de la cultura hindú, por lo que sus combates, como ya podrán imaginarse, están llenos de brutalidad a veces grotesca. Y para ejemplificar y animarles a leer el Mahabharata, les tengo unas partes sobre Bhima. Es como un Jonathan Joestar hindú. Bhima cogió la inmensa forma de Rakshasa entre sus brazos y la estrujó hasta hacer salir la vida de él. Con un terrible grito de dolor, Kiribam cayó al suelo muerto, pero aún la ira de Bhima ardía en su sangre, y saltando encima del cuerpo de Rakshasa, le pateó hasta reducirlo a una masa informe. Vaka era muy fuerte, pero no lo suficiente para derrotar a Bhima. Finalmente, Bhima cogió a Vaka entre sus brazos y apoyándolo con sus rodillas lo rompió en dos como un elefante rompe una caña de azúcar. Con un terrible grito de dolor cayó al suelo muerto. Como era costumbre en él, Bhima arrancó un árbol de raíz y comenzó el ataque. La lucha fue terrible, pero al final, Bhima cogió a Kirmira apretándole contra sus rodillas y le mató rompiéndole la espalda. La ira de Bhima no se había apaciguado todavía, y como una bestia, pateó el cuerpo muerto de Kichaka, golpeó su cuerpo hasta que sus brazos y piernas quedaron aplastados y deformes. Luego los apretó contra el cuerpo haciendo lo mismo con su hermosa cabeza. Kichaka había quedado reducido a un montón de carne y huesos. Como lo vemos, las epopeyas y los mitos contienen un alto grado de estética grotesca. Aunque claro, un grotesco propio de sus épocas, y que se diferencia del de Rabelais en sus obras retratadas, puesto que el estudio de la anatomía humana sirvió para abrir aún más la concepción de lo corpóreo, lo interno, lo que compone al ser humano, y por lo tanto, a una nueva forma de retratar y expresar este tipo de escenas brutales, tal y como lo logra de una manera magistral Isayama en Shingeki no Kyojin. Cuerpos híbridos, el hombre y los demás animales. Ahora, hablemos de los titanes que presentan anomalías en su morfología, ya sea puros o cambiantes. Algunos tienen un cuerpo con extremidades más grandes, recordando la idea del ser incompleto, inacabado o imperfecto. Otros, además de una morfología distinta al de un ser humano gigante, parecen adoptar la constitución o parentesco a otras especies animales diferentes al del ser humano. Hablamos de los titanes mandíbula, carguero y bestia. Recuperemos el tema de la ilustración medieval del primer video, donde hablamos de los droledis o los griles, que son estas ilustraciones donde vemos personajes humanos deformes o híbridos entre otras especies. Este tipo de creaciones son carnavalescas o burlescas. Nos referimos a lo carnavalesco en términos simples, donde se vale de cualquier tipo de actitudes que normalmente serían extrañas o inapropiadas, pero que son posibles durante un carnaval. Profanación de lo religioso o tradicional, temas como el cielo y el infierno que intervienen en el mundo humano, lo desagradable y, obviamente no podía faltar, lo grotesco. De este sentido carnavalesco se da pie a la existencia de muchos de los titanes excéntricos, de los deformes, de los entre comillas tontos, absurdos y hasta las escenas donde corrían de una forma ridícula que se hizo meme años atrás. Todo esto forma parte de lo carnavalesco, algo locuaz, que sacado de contexto puede ser perturbador, gracioso o incómodo, pero que dentro de esta estética tiene lugar y sentido. Los ojos del hombre de la Edad Media se fueron habituando a la imagen del cuerpo grotesco. Este entró por todas partes, tanto en la literatura como en las artes plásticas. Una serie de cuerpos híbridos de extravagancias anatómicas extraordinarias, una libre permutación de los miembros y órganos internos. Estaba habituado a ver violar todas las fronteras entre el cuerpo y el mundo. En este caso, el propio cuerpo se entrega a lo carnavalesco. Puede ser tan absurdo que trasciende del humano, de la norma, y se convierte en un campo de recreo para su creador. Los cuerpos son reconstruidos y hasta derruidos por los autores para crear algo nuevo, deforme, colosal y grotesco. Por otro lado, tenemos a los titanes con características que nos recuerdan otras especies animales diferentes al ser humano. Para hablar de ellos, tenemos que tener en cuenta el antropocentrismo, una corriente filosófica que sitúa al ser humano como centro de todas las cosas. Dentro de esta corriente, muy popular durante el Renacimiento, pero también latente en ciertos conceptos dentro de la Edad Media, llevaba a pensar que el ser humano era superior a los demás animales. Aunque ya estamos en el siglo XXI y sabemos que esto no es cierto, puesto que el ser humano es un animal como las otras especies. Por lo tanto, criaturas mitológicas reconocidas como el centauro o el sátiro eran una representación de las pasiones del ser humano, sobre todo porque la parte inferior del cuerpo era la que correspondía al cuerpo de otra especie animal. Esto lo podemos observar claramente en la pintura
el triunfo de las virtudes, donde justamente estas representaciones humanas de las mismas junto con Atenea y Dafne, representaciones de la castidad, echan a los pecados junto con algunos sátiros y centauros del jardín de las virtudes. Vemos además a Afrodita encima de un centauro, reforzando la idea de ser una entidad que refleja la pasión animal debido a su parte inferior del cuerpo. Regresando a Shingeki no Kyojin, notamos, sobre todo en los titanes Mandíbula y Carguero, estas características que podrían atribuirse a otras especies animales. Ambos, debido a su morfología, poseen una gran velocidad en comparación con los demás titanes cambiantes, y aunque al tener uso de razón, su ferocidad y forma los hacen parecer justamente como lo mencionamos, seres guiados por sus pasiones únicamente. Y junto a estos dos titanes, también tenemos al bestia que, como su nombre y apariencia indican, nos refiere a algo bestial y salvaje, pero que, en contraposición debido a su usuario, es una gran estratega y saca ventaja de su morfología para realizar ataques a distancia, con lanzamientos a grandes velocidades gracias a sus largos brazos. Estos tres titanes nos recuerdan nuevamente a los Drolleris y Grilles, híbridos entre dos especies, o un animal humano deformado de tal manera que nos recuerda a otra especie, y con esto, nuevamente podemos notar que Isayama y su obra son fieles a la estética grotesca, a lo carnavalesco y a arquetipos presentes durante la Edad Media. Ya sea de forma deliberada o no, estas relaciones y congruencias hacen al autor y a su creación admirables y merecedores de ser reconocidos. Espero que les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo y se hayan entretenido. Y si es así, por favor apóyame con un like, un comentario, una compartida, se los agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.